y este tipo de libros pues que nacen con una intención, que vuelvo y juega, menciono a Vargas Llosa, yo diría que son libros más que tiran a una pornografía porque son más explícitos y porque la narrativa no es literaria directamente, o sea, no hay forma de meterla en un género literario, sino que es algo muy cotidiano. Entonces, mi forma o mi posición frente a que si existe o no la literatura erótica como género, yo diría que es una forma de clasificarlo para intentar agruparlo, agruparlo, porque entonces primero tendría que estar la novela y dentro de la novela tendría que haber la novela erótica y lo mismo el cuento erótico y lo mismo la poesía erótica y entonces nos tocaría clasificar los pasajes de la Biblia y en fin para poderlos poner dentro de esa lógica. Entonces yo creo que ahí hay una ambigüedad, pero si tú buscas sobre el género de literatura erótica aparece, sino que es nombrado tal vez por esa comodidad de la búsqueda de clasificar las cosas, creo yo, los temas más bien. Jessica, sí, de hecho, yo creo que el erotismo ha estado no solamente en la literatura, ¿cierto? En toda la vida de las personas, yo creo que desde que existe el hombre. Hablamos por ejemplo, el de Cameron, es un libro, es una Sí. novela erótica y es de la Edad Media, es muy antiguo. Está el Kama Sutra, el famoso Kama Sutra, que no solamente, exacto, que no solamente no solamente es un catálogo de posturas sexuales, sino que también habla sobre el comportamiento humano. Hay otros libros como El Trópico de Cáncer de Henry Miller, El Marqués de Sade, por ejemplo. Entonces son muchos los libros que tocan el tema de la sexualidad, del erotismo, sí, y que no es algo de ahora, es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahí está, Neida, también el cuento de que una de las cosas que hay que comprender es que somos seres sexuales. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Pues yo sé que ya existe la sexualidad perdón, no, la reproducción in vitro y hay otras formas, pero si hablamos desde lo que es natural, es la reproducción por medio del coito. Tiene que haber un pene, tiene que haber una vagina, tiene que haber un órgano reproductor femenino y un órgano reproductor masculino. A eso sumale las feromonas, las hormonas, la testosterona que es tan fuerte, en ese caso incluso que tiene esa característica conquistadora y fuerte, mientras que en el caso de las niñas tenemos toda esa fórmula química en el organismo que hace que seamos las seductoras. De alguna manera, yo creo que la literatura erótica lo que busca es representar un poco el papel masculino y femenino frente a la sexualidad, pero de una manera un poco menos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero menos como los animales, pues ¿Menos vulgar o qué? No, vulgar no, porque igual pues si yo veo dos perritos teniendo sexo, pues entiendo que es un acto reproductivo básico, ¿cierto? Menos instintivo, porque en nosotros, más allá del instinto, porque obviamente también hay días, yo sé que a las niñas los pasa y a los niños les pasa constantemente, que pues a los niños les pasa que hay cosas que los excitan incluso sin saber por qué, y a las niñas nos pasa que nos estorba la ropa a veces, o que el roce de la ropa nos molesta por alguna razón, ¿cierto? Entonces yo creo que el asunto es que el ser humano, cuando descubre la manera de escribir y de mostrar y de contar cómo vive esa sexualidad, y que aparte de eso le puede combinar con algunas cosas atípicas o cosas que no se mencionan en público, como son, por ejemplo, el hecho de levantarle la falda. Vos te imaginas en la Edad Media lo que era levantarle la falda a una mujer. Fue pucha, es que no era levantarle la falda, era levantarle la falda, la nagua, la alambre, yo no sé, pues el montón de cosas que podía tener. Claro que yo me pregunto cómo puede ser eso erótico cuando no se bañaban mucho, pues cuando la higiene está sin volúmenes, sí. Cuando la higiene se les vuelve un asunto, y sin embargo aún así era súper, pues de hecho la literatura erótica empieza a llamarse así, muy, sobre todo en esa época, en la Edad Media, en la época en que a escondidas la gente se metía a hacer sus bacanales y sus fiestas, pero que era escondidas a ojos de todo el mundo porque todos sabían qué pasaba, pero al otro día todos se hacían los locos cuando iban a trabajar a hacer vueltas o cuando tenían una vida de burgueses, ¿cierto? Pero súper charro. Pero entonces, esas, vamos, yo creo que es esa necesidad
del ser humano, volver explicar de manera bonita, porque muchas veces ese erotismo va relacionado también con la seducción y el amor. Entonces no es lo mismo decir, voy a ser escueta tratando de poner el ejemplo, vea, me comí esa vieja, me la encaramé y me encajé ahí y tan, ya. A que si se dice que besé sus hombros y saboreé sus jugos y tuve la posibilidad de entrar en ella y permitirme ser parte de ella, pues mire cómo cambia el lenguaje. Entonces, yo creo que definitivamente el hombre siempre, el ser humano siempre ha tenido necesidad, incluso en muchos museos logra verse, por ejemplo, los que son sobre todo arqueológicos, como hay muchas figuras fálicas y muchas figuras búlbicas en donde hay esa representación. Es más, en la mitología uno no ve sin hombres desnudos y mujeres desnudas. Ahora es que nos escandalizamos. De hecho, yo no sé, Esneida, ¿llegaste a ver alguna vez? ¿Tú llegaste a ir a Boca? Ya les voy a dar el contexto. No. Bueno, Boca era un lugar que teníamos mi hermana y yo, y era un lugar que tenía una lógica erótica y habían muchas fotos de desnudos, incluso fotos mías o de mi hermana, de mi mamá, de mis primos, de muchos amigos. Y una vez fue una jefe que tú conoces, Esneida, y me dice, Jessica, esas sos vos en pelota. Y yo, pues sí, usted no ha visto, pues eso es la gente desnuda, ¿no? Entonces me decía, pero vos, ¿cómo se te ocurre si aquí vienen alumnos y viene gente? De pronto si hay algún artista, estoy segura de que por ahí hay uno, los artistas saben que pues eso es incluso parte de lo que se empieza a dibujar o a entender, la manera en que se empieza a entender el arte tiene que ver con el cuerpo, cómo el cuerpo funciona, Exacto. cómo la anatomía. Es más, si a esas vamos, si lo vemos desde el otro punto de vista, vemos porno cada que vemos Animal Planet. Eso es porno. Pues si vos ves reproduciendo al león con la leona y todo ese juego que hacen, hay un proceso de seducción. Entonces yo creo que se hace necesario, el hombre necesita decir lo que siente y lo que piensa. Es más, espérese después de esta pandemia cuántos escritores van a salir contando sus necesidades, sus o complacencias o sus abstinencias con palabras muy bonitas, diferentes a las del reggaetón, por ejemplo. Ojo que el reggaetón no es que me disguste tampoco, porque pues hasta suena bueno algunas canciones, pero sí hay una representación ahí súper charra porque pues eso lo han dicho toda la vida. Yo pongo siempre el ejemplo de la canción de Quiero sentarme contigo en la yerbita, contigo mamacita, hacerte cosas ricas y esa canción que es más o menos así, que es una canción como bailable, ¿cierto? Como esa música viejita para bailar, pues ya esas vamos, esa canción es muy ordinaria, pues cómo le van a decir a uno quiero sentarme contigo en la yerbita, hacerte esas cositas, pero nos escandalizamos con un lenguaje que tiene que ver con un reconocimiento de esa sexualidad y que es mucho más escueto como el del reggaetón ahora, ¿cierto? Que creería yo que por eso ahí es donde la literatura hace ese juego bonito y yo creo que por eso ha perdurado en el tiempo y por eso ha perdurado cosas como el Kama Sutra, porque si usted lo ve sin contexto es muy vulgar. Pues porque es que usted no ve sino poses raras, es más, hay poses que uno jamás podría hacer. Hay poses que uno pues como en la forma en que uno se mueve, yo creo que sería imposible, pues yo no sé, tiene que ser uno yoga y hacer estiramiento, no sé, no me lo imagino, no sé. Pero entonces el ser humano yo creo que sí necesita representar, sí necesita explicar. Y la literatura bien organizada, bien hecha, o la conciencia de la literatura con la conciencia de la sexualidad, hacen del erotismo una clave especial ahí. Perfecto, Jessica. Por acá nos hace un comentario Juan David Jiménez Ramírez. Él dice que esto viene desde mucho antes con el propio Bernini, con la escultura de Éxtasis de Santa Teresa. Lo Es que que hablábamos hace un momento, sí. sí. De hecho, Juan David, yo creo que si hay una cosa aquí clara es más, pues de pronto porque nadie ha podido explorar muy bien a los cavernícolas, pero esa gente se tuvo que haber reproducido de alguna manera y no creo que haya sido pues por ósmosis o por telepatía. Y ahí ya había una pregunta. Hay un libro hermoso ay, se me escapa el nombre en este momento. Se llama Adán, es una escritora, apenas me acuerdo les digo. Y ella expresa las angustias, pues es una versión de Adán y Eva, y ella expresa las angustias de Eva y Adán con respecto a la sexualidad, súper charro, porque incluso cuando los hijos empiezan a crecer,
los hijos de Adán y Eva, empiezan ellos a preguntarse, ve, ¿y será que a ellos les da como a nosotros ganas? Ve, ¿será que ellos cuando se van a acostar, y son los hijos de ellos, pero si lo vemos desde la lógica natural, eso tiene que estar desde que el ser humano descubrió que tenía, desde que el hombre descubrió que tenía pene entre las piernas y las mujeres descubrió que tenía vagina y vulva y todo lo otro, yo creo que de entrada, el solo hecho de que hayamos pasado por tantas épocas de desnudez y en fin, y todavía sorprendan los senos, por ejemplo, porque no hay ninguna cultura humana que no le sorprendan los senos. Yo creo que eso tiene que ser, o sea, antropológicamente eso es un tatuaje en el alma de los seres humanos desde toda la vida, desde siempre, desde siempre. Aquí el asunto es que llega un momento en que empieza a haber una representación artística y después empieza a haber una representación literaria, que ahí es donde ya llega de pronto que haya erotismo en la literatura en sí, pero yo creería que, o estoy segura, que la literatura erótica o el erotismo en la literatura más bien entra mucho más tarde que el resto de las expresiones artísticas y emocionales, porque igual es un proceso que pues casi que necesitamos de la imprenta, antes de eso casi nadie escribía, o escribían de otras maneras que para otros aún son, o para nosotros aún son incomprensibles. Entonces yo creo que el asunto acá tiene que ver es con el grado de necesidad que tenemos los humanos de decir qué sentimos. Mejor dicho, como diría Amalia Lu, de decir qué sentimos, en dónde lo sentimos y cómo lo sentimos. Yo creo que ahí radica el asunto. Ok, Jessica, ¿podemos leerle algún fragmento de literatura y erotismo a las personas que nos acompañan en este momento? Y claro, incluso estoy aquí, voy a compartirles las nanas de Amalia Lu. Se los voy a poner acá en el chat para que lo vean cuando puedan, lo escuchen. Esta mujer es una colombiana y ella habla mucho desde el Chocó y el Quibdó. A ella le encanta la cultura negra, de hecho es súper charro porque ella es mestiza, pero con mucha mucha ascendencia afro, perdón, y ella menciona muchas cosas de manera muy coloquiales, pero muy chéveres, ahí se las puse en el chat. Con respecto a leer algo, claro, incluso pues uno de mis libros favoritos, tengo este libro, es una compilación de literatura erótica, de poesía, sobre todo poesía erótica. Se llama Cuerpo Erótico de Juan Gustavo Cobo Horta. Es la selección, él hace la selección, pero tiene un recorrido literario bacanísimo, un recorrido de poesía bacanísimo desde la antigüedad, desde hace, no sé, incluso menciona, pues les voy a contar aquí rápidamente, cuenta por ejemplo, historias desde Safo, ¿cierto? Y estamos hablando también de poesía que tiene que ver, esperen, yo les muestro, yo les cuento aquí rápidamente, por ejemplo, de Gadara y Siria, 35 años antes de Cristo. Él lo plantea en ese punto, pero no, yo creo que él no sabe exactamente, o nadie sabe exactamente desde cuándo empieza. Sin embargo, él hace ese recorrido desde más o menos desde esa época. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama, que es de Filodemo, se llama Ley de los Amantes. Entonces, para que vamos distinguiendo como como va variando ese lenguaje erótico. Ley de los Amantes. He dejado engañado a mi marido y en medio de la noche me llego aquí, calada por un buen chaparrón. Y ahora nos quedamos quietecitos durmiendo sin ruido, o como es de ley los que duerman los amantes. Es un fragmento muy corto y de entrada está representando una escena de unos cachos, pues de unos amantes, ¿cierto? Infidelidad. Sí. He dejado engañado a mi marido y en medio de la noche me llego aquí, calada por un buen chaparrón. Y ahora nos quedamos quietecitos, durmiendo sin ruido, y como es de ley que duerman los amantes, pues ya se imaginarán ustedes qué van a hacer esos amantes. Pues yo no creo que en medio de lloviendo, con ese frío, llega la muchacha o el muchacho emparamados y qué hacen los amantes después, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, digamos que de pronto por la época y el momento hay
un lenguaje de incitación, pero queda ahí a la espera de que la imaginación del otro sea el que ponga los actos en su lugar, ¿cierto? Quiero mostrarles también, denme un segundo acá, les quiero leerles también un fragmento de otro poema que ya es de más adelante, es de 1886 aproximadamente. Se llama Gottfried Benn, se llama Tren Rápido. Escuchen pues, o sea, es un erotismo súper, pues como no difícil de detectar, pero es uno como que uno queda esperando un poquito más porque no nos digamos mentiras. En esta época tenemos la mente un poco más cochambrosa y queremos cosas más explícitas. Pero en este caso hace un ejercicio muy bonito. Tren rápido. Pardo como coñac, pardo como follaje, pardo rojizo, amarillo como malayo. Tren rápido Berlín, Trelleborg y los balnearios del Báltico. Carne que anduvo desnuda, hasta la boca bronceada por el mar, maduramente inclinada hacia una dicha griega, con nostalgia de media luna, que lejos está el verano, penúltimo día ya del mes noveno. ¿A qué se les viene o qué creen que estamos hablando acá? Es un lenguaje complejo. Miren que o sea, la época hace que sea necesario hablar tan indirectamente que se hace difícil de entender. Rastrojos y últimas almendras languidecen en nosotros. Despliegues, la sangre, los cansancios, la cercanía de las dalias nos confunde. Resulta que este poema tiene mucho que ver con el ciclo de la vida y está hablando de cómo se llegó al embarazo. Está hablando incluso cuando habla del noveno mes, está refiriéndose a que está cerca de un parto. En esa época se supone que las mujeres eran vírgenes hasta que se casaban y la forma de decir que ya estaba merecida, recordemos que decían mucho que, pues, o al menos en la cultura nuestra decían en edad de merecer, cuando ya estaba merecida, lo normal era que en el primer año quedara embarazada lo más pronto posible, lo más ligero posible, casi que esperaban que en la luna de miel la mujer quedaba embarazada y se supone que a partir de ahí la sexualidad empieza a suceder. Entonces hay una metáfora con el noveno mes con respecto al hecho de que esa mujer ya tuvo la posibilidad de ser poseída. En esa época la cultura es un tanto machista porque pues tan charro, nos tienen que poseer cuando nosotros también podemos poseerlos a ellos, ¿cierto? En el caso pues de lo femenino y lo masculino. Más adelante, yo ahorita les comparto, pues en un momentico, mientras Esneida me habla algo, les pongo ese autor y como esa referencia, pero más adelante entonces está de Brodsky, Canción de Amor. Estamos hablando ya de la época de los 80, 90, 1980, 1990. Se llama Canción de Amor. Dice, si te estuvieras ahogando, acudiría a salvarte, perdón. Voy a volver a empezar, que empecé como enredada. Canción de Amor. Si te estuvieras ahogando, acudiría a salvarte, a taparte con mi manta y a ofrecerte té caliente. Si yo fuera comisario, te arrestaría y te encerraría en una celda con la llave echada. Si fueras un pájaro, grabaría un disco y escucharía toda la noche un trino agudo. Si yo fuera sargento, tú serías mi recluta y, chico, te aseguro que te encantaría la instrucción. Si fueras china, aprendería tu idioma, quemaría mucho incienso, llevaría ropa rara. Si fueras un espejo, asaltaría el aseo de señoras, te daría mi lápiz rojo de labios y te soplaría en la nariz. Si te gustaran los volcanes, yo sería lava, en constante erupción desde mi oculto origen. Y si fueras mi esposa, yo sería tu amante, porque la iglesia está firmemente en contra del divorcio. Entonces miren cómo ya empieza a haber una vaina más explícita, una cosa más dicha, que es hermosa, pues es súper bonito, me encanta. Entonces no sé si pues yo creo que le dimos mucha vuelta a eso, pero en realidad lo que decía ahorita Juan Camilo, si no estoy mal, ¿cierto? Era Juan Camilo. Sí. Eso ha estado desde mucho, mucho antes. Es más, si ponemos un día, una hora, una fecha, el día antes algo pasó, que es una representación con respecto al erotismo, creo yo. Bueno, Jessica, yo veo entonces que hay un límite
o una, digamos, una línea muy delgada, ¿cierto? Ajá. Entre el erotismo, entre la ética y la estética, ¿cierto? Porque vemos, Ujú. por ejemplo, en el último texto que nos leíste, son palabras muy bonitas, Sí. muy bien pensadas, ¿sí? Que si lo lleváramos a un escaso extremo, ya pasaríamos a límites con la pornografía, con lo vulgar, con cierto. Pero utilizando las palabras exactas, palabras bonitas, vemos que se le da un toque estético a esa literatura y que hace que nos entretenga, que nos motive a leer más, ¿cierto? Entonces, háblanos un poco de la ética y de la estética en el erotismo. Bueno, resulta que el, lo que pasa es que los literatos, sobre todo, y le digo literatos a aquellos que les gusta mucho la literatura, por no seguir dando las clasificaciones y revisándolas, se volvieron muy elitistas estos berracos. Entonces empezaron a decir lo que se debe y no se debe hacer en la literatura. ¿Cierto? Lo mismo que un Nobel, qué es un Nobel y qué no es un Nobel. Yo creo que hay cosas en la vida en las que todo se vale, ya depende de mis gustos y mis necesidades y de mi estructura emocional o mi estructura artística. Para responder y hablar de lo que propone Neida, yo voy a tomarme un atrevimiento y es con respecto a la poesía que yo considero que se vuelve un poquito burda porque es muy explícita, pero que aún así es mencionada como muy buena literatura erótica. En Colombia nada más, aquí todos somos colombianos, la mayoría, o si alguno no, pues yo creo que hay culturas muy similares a la nuestra a nivel Latinoamérica y en fin, pero aquí tenemos la idea de que los costeños son muy groseros o que los costeños son manejan la rechera o palabras más toscas al usar la, la, pues las palabras y para expresarse de las cosas. Y tenemos nada más y nada menos a Raúl Gómez Jatín, que pues, es un cartagenero y que el man era bien, eh, pues tiene unas poesías que mejor dicho que es tiene uno de una burra, pero una vaina ya imagina qué pasa con la burra, pero lo dice muy bien dicho, lo maneja con una vaina, pero es muy claro que se está comiendo la burra. Pues no hay duda de que se come la burra. Entonces él llega y en su postura costeña, y que para el costeño hasta hace unos años incluso todavía sucede la práctica de comer burra, pues como que el primer encuentro sexual o como para entrenarse o como para empezarse, iniciarse, es con una burra, pues para empezarse en la sexualidad es con una burra. Y Raúl Gómez Hattin tiene una vaina pues súper bacana porque él arma una estructura muy bien hecha de esa poesía. Yo diría que la estética de la literatura erótica depende mucho incluso de las traducciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si de pronto hablan otro idioma o en fin, que no es lo mismo leer. En mi caso, por ejemplo, en portugués, uno lee en portugués y suena de una manera, y el portugués es muy parecido al español. Y uno lo lee en una traducción al español, pues pucha, y le quitaron la esencia, esto ya no combinó, esto ya no cuadra, o sea, como que se descuadra. Sin embargo, cuando hablamos de ética, de la ética, de la erótica de la ética, este libro a mí me encanta, me lo regalaron incluso hace relativamente poco, debido a que vengo trabajando mucho el tema por razones de pedagogía en la docencia, porque me he dado cuenta que si de entrada yo tengo un encuentro seductor con las personas que me encuentro, con las personas a las que llego, sucede que es más fácil que hagan un clic al prestar atención en una clase. Les cuento que no doy ninguna clase que tenga que ver con erotismo, o sea, no doy nada que tenga que ver con este tipo de cosas, doy de hecho más desde el área de investigación, pero se hace absolutamente necesario, incluso en una entrevista de trabajo, incluso para conocer a la suegra, hay que tener un grado de sensibilidad frente a cómo reaccionan los cuerpos, y yo creo que eso en parte es erotismo, obviamente sin irnos al punto de que voy a seducir a mi suegra pues para cuadrarme con ella, ¿no? Pues no, eso ya, pero puede caber dentro de las aberraciones. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, este man Víctor Raúl Jaramillo es un rolo,
el man habla mucho de que la erótica debe ser una ética, sobre todo porque todos los seres humanos, como lo decíamos al principio, somos sexuales, tenemos una lógica sexual amplísima y somos muy conquistadores o muy seductores, digámoslo así, incluso hasta el punto que nos hemos ido a pensar, y ahí vienen los fetiches o los clichés también, que de pronto no son tan parecidos a los fetiches, pero que juegan ahí un doble papel, con el hecho de que hayan unos objetos específicos que nos generen cosas. Yo me imagino que les pasa que la mujer con tacones, el hombre con corbata, y eso tiene unas representaciones en el cerebro que creo yo que son culturales, pero entonces lo que yo creo con respecto a la ética de la erótica tiene que ver con el hecho de que sí debería haber unos parámetros para poder hablar de erotismo y de erótica en la literatura. Y esa ética tiene que ver con el hecho de no rayar en lo básico, en lo primate, sino trascender un poco a lo hermoso, a lo estructurado, a lo elaborado, a lo pensado, a lo que nos hace sonreír cuando vemos un mensaje, por ejemplo, o cuando vemos, pues lo que pasa es que anteriormente eran las cartas, y de hecho a mí me fascinan las cartas. Yo no sé a mí qué me pasaría en este momento de la historia donde me llegue una carta a mano. Pues a mí me da algo. Y más aún si es de un sujeto bien, que le mueva algo a uno y diga cosas bien bonitas, pues yo creo que de entrada el man ahí ya hizo un ejercicio con uno diferente. Pero bueno, digamos que ya existe el WhatsApp, existen otras herramientas, pero y pese que allá hay unos emojis o unos emoticones, en fin, que tienen unas representaciones sexuales, o el diablito que ya dice uno, me está hablando de tal cosa, o incluso con los signos de admiración y de puntuación uno puede jugar. Yo creo que sí exige la erótica, el erotismo en la literatura, sí exige una ética, así como está la ética del médico, como está la ética del profesor, como está la ética de cualquier área del conocimiento, de cualquier especialidad. Yo sí creo que la literatura erótica debe tener una ética, y esa ética debe ser basada en lo estético, en la forma de producir esa escritura que genere un grado de placer, pero a la vez de admiración, porque finalmente uno reconoce lo bello es por la admiración que le das a eso, ¿cierto? Listo. Bueno, ya para finalizar, quisiéramos saber si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud. Mientras tanto, les voy a leer una pregunta que nos hace Orlando Castellanos. Esta pregunta dice, ¿qué concepto tiene sobre el escritor Bukowski en cuanto a la estética de los poemas eróticos? Ay, este muchacho de Orlando, qué bueno verle la cara, hombre, para reír un poquito. Pues, pero para reírme en el buen sentido de la palabra, porque es una risita pícara, es una risa pícara más bien, es como una sensación picaresca. Yo de Bukowski tengo muchas sensaciones, yo a ratos lo odio mucho, a ratos me cae muy mal, porque me da una rabia que una persona que tenga la capacidad que tiene él haya tenido que llegar a la embriaguez constante para poder hacerlo, pero también sé que hay momentos de la vida donde se necesita estar un poquito lejos del piso para poder ser creativos, o incluso que hay personas que tienen diferentes formas de desconectarse con unas cosas para conectar con otras. Yo creo que Bukowski es el claro ejemplo de que el erotismo tiene una estética, así sea grosera. Yo no sé si de pronto conocen la máquina de follar de Bukowski. Es un cuento que es uno, pues yo cuando lo leí yo era así todo el tiempo y yo, ay, pues era uno en una sensación como de, y no tenía 13 años, pues ya estaba grande, tendría 20 y pico de años, todo el tiempo era como en una sensación como de hijo de madre, ¿cierto? Pues una cosa que mueve muchas otras. Aparte de eso, que él tiene otros cuentos, incluso en donde está, en uno de los libros de él que está, pues, en donde está el cuento de la máquina de follar, hay un cuento, pero en este momento no recuerdo el nombre, que narra de una violación a unos niños. Y juepucha,
Y es tan duro, tan descriptivo, que yo a veces, mejor dicho, yo no quiero ni saber cómo es la cara de Bukowski, no la he buscado porque me da miedo enfrentarme a esa cara, porque es muy aberrante. Él midió muchas cosas más bien le puso pulso a muchas cosas del ser humano que de pronto no están tan a la vista. Ahora, yo creo que definitivamente en el erotismo existe y deben existir las aberraciones. Todos tenemos aberraciones, todos tenemos alguna vaina o alguna cosa que nos mueve diferente a lo que mueve a otros, o dependiendo de la estética o de lo que para mí es bueno y es malo. Entonces yo creo que, Orlando, yo creo que con Bukowski, esa estética de él es toda burda, pero muy bien hecha. Pues burda me refiero es porque es que toca cosas muy tesas, pero a la vez las toca muy, muy bien tocadas en los cuentos. Y ahora, cuando hablamos de poemas de él, yo creo que es que él no puede dejar de ser él en ningún momento. Y hablo en presente porque yo creo que en este caso el man sigue vivo, pues. No, está muerto. ¿Cómo? Ah, hola, yo quiero hacer una aportación, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Sí, bueno. Claro. En cuanto a la estética que maneja Bukowski, esta es una representación de un género que hace contraste con lo erótico, que es el realismo sucio. Pues el erotismo como tal es como el género literario que hace contraste con el erotismo sucio. Y lo que pasa con este género es que no adorna tanto el lenguaje para escribir el acto sexual, sino que simplemente lo dice con tapujos y ya como tal, como es, con sudor, con aspectos escatológicos, en fin. Un lenguaje más directo. Exacto, entonces esa sería como la estética que maneja Bukowski, que también, por ejemplo, otro escritor que es muy parecido a la tónica que maneja Bukowski es Efraín Medina Reyes, no sé si lo han escuchado. Él es colombiano y él es un fiel seguidor de Bukowski. Y él tiene un libro que se llama Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Tuve que matarlo, sí. Sí, es un libro muy bueno y maneja pues es el lenguaje directo, no tan romántico ni tan anglosajón. Es que precisamente ahí es donde hablaba, pues, o les contaba ahorita, que yo creo que esa interpretación de que el erotismo tiene que ser solo lo romántico bonito, de pronto no lo mencioné así, pero a eso me refería, no tiene que ser, o sea, hay muchas formas de decir las cosas, que en el caso de Bukowski tuvo una capacidad, lo que pasa es que yo hablo de él en presente porque cuando lo leo está vivo, ¿cierto? A mí está vivo, los que leo están vivos cuando los leo, entonces hablo de ellos en presente. Cuando esté hablando nomás de la biografía de ellos, me toca hablar en pasado, pero mientras tanto están en presente. Y yo veo que la forma en que él escribe incluso es tan encarretadora y tiene una estructura tan fina, tan bonita, tan organizada, que incluso usando esos componentes escatológicos como los mencionabas y todo, aún así uno siente que hay estética en el escrito, uno siente que incluso él, si a esas vamos, yo creo que siendo él cochinito o de esas lógicas raras que le adjudicamos a él, uno no sabe cómo quererlo, pues uno no sabe cómo enamorarse de él, porque pues de hecho, donde yo conozca a ese hombre en la vida real, me haría miedo ser la novia, pues, o alguna cosa parecida. Y probablemente me enamoré bastante de él, ¿cierto? Pero es ese rollo con la ética y la estética de la literatura erótica, que no necesariamente tiene que ser la del poema romántico. Y yo creo que eso es importante que lo tengan en cuenta porque la gente a veces es muy brusca en comparar, por ejemplo, el erotismo clásico, por llamarlo de alguna manera, que no debería ser así, pero digamos como que el de toda la vida, el que ya sabemos que sucede Mambo Bovary y este tipo de libros, con los de ahora que dicen ser eróticos y en fin, yo creo que compararlos es absurdo. Yo creo que más fácil el asunto es ahí si son un género literario o no. Y en ese caso, ahí ya la cosa puede cambiar. Que sean eróticos o no, pues yo creo que sí, porque igual, en el caso de Pídeme lo que quieras,
y esta muchacha pues es como hijo de madre, quiere que le pegue, me coja, me voltee, me hágame algo, hágame sentir viva, lo que usted quiere, como quiera y donde quiera, es también parte de ese erotismo del ser humano o ese descubrimiento de la sexualidad, solo que en este caso la estética varía o tiene unos encuentros que uno no logra verlos como muy claros. Perdón, qué pena, hablando de erotismo, yo el gato negro, el gato de la bruja, me descubrieron. Que no va a carrillo la cuarentena, muchachos. Sí. Entonces yo creo que el erotismo se mueve en muchas cosas y de todas maneras yo creo que un espacio como este se vuelve tan pequeño para hablar de eso a lo largo, porque es que podríamos hablar horas, días, semanas, meses, podríamos hablar de cuáles son las características del erotismo, cuántas subdivisiones de erotismo hay, de la ética, la estética, de la fidelidad con respecto a la época, de si es poesía, si es cuento moderno, si es cuento clásico, dependiendo del país de donde se dé. Yo creo que de pronto no sé si han leído Fragmentos de amor furtivo de Héctor Abad Faciolince. Sí, es muy bueno. Muy erótico, ese libro es pesadito. ¿Qué le parece a Susana como coge al pobre Antonio? O sea, coge el pene de Antonio en la mano, yo me la imagino, o sea, que coja el pene de Antonio, que tengo parecido a un pene, a ver, no sé, va, o coja el pene de Antonio a contarle cosas que haya hecho, fechorías que haya hecho, y de una manera tan bien hecha que uno en ningún momento siente que la cosa sea pues tan grosera, pero ella es muy grosera, es cosita seria esta muchacha Susana, ¿cierto? Y es muy moderno, pues porque Héctor Abad todavía está por ahí, ¿cierto? Todavía está dando lora por ahí. Así es. Exacto, entonces yo creo que si no, aquí tenemos para darle parejo al tema, pues no sé, toda una vida, incluso en la época de que estuve en la de Antioquia haciendo el pregrado, y estuve en algunos cursos de literatura y se trabajó la línea del erotismo, y esa materia era 2 veces a la semana, era una electiva, 4 horas y no dio abasto. O sea que aquí en una horita hemos hecho mucho, creo yo, y quedamos con muchas cosas también, ¿cierto? Además de todo lo que hemos dicho que podríamos leer para esto, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, les acabo de dejar un link en el chat en el cual pueden